de química del carbono que se me habían pasado eran estas formulitas, ¿no? De cómo reconocer a simple vista alcanos, alquenos y alquinos. Bien, es decir, ¿a qué me estoy refiriendo que cómo vamos a reconocer alcanos, alquenos y alquinos? En el sentido de que muchas veces en el examen lo que les ponen son las puras fórmulas. No sé, eh, bueno, voy a empezar a rayar un poquito acá, ¿no? O les voy a compartir un pizarrón, pero chiquito. Bueno, a ver si lo deja compartir chiquito. Si no, ya ni me. No, pues no me dejó. Bueno, ahí. No, supongamos que les ponen las fórmulas, ¿no? En este sentido, que les ponen nada más así, CH, H14. O les ponen C6, H, 10. O que les pongan C6, H12, ¿no? Y entonces ya sabes, ¿no? Tu inciso A, B, C. Y entonces aquí te ponen 1, 2 y 3. Y entonces te dicen, ¿no? Identifica cuál es el alcano, alqueno y alquino, ¿no? Alcano, alqueno y alquino. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo vamos a poder identificar con la simple fórmula estructural? Aparte ustedes ya, ese cuadrito sí se los pasé, ¿no? De cuando es esqueleto, de cuando es estructura, cuando es la completa, ¿no? La desarrollada o semidesarrollada. Entonces, cuando solamente te dan la fórmula, ¿no? Cuando solamente te dan la fórmula y la composición, ¿cómo saber? Porque no tenemos la cadena, es decir, no sabemos cuál tiene doble, triple, etcétera, no lo podemos ver, ¿no? Eh, sí, no, pues no se preocupen, yo entiendo que ahorita sí está perro lo de la lluvia, sí, sí está lloviendo gacho, o sea, neta sí. Entonces, pues igual hasta donde, yo creo que nos va a cortar esta mamada, ¿eh? Porque el internet de Telmex vale pa' pura madre. Pero bueno, entonces hasta donde aguanten, morros, hasta donde aguanten. De pie como segundos cajeros del Oxxo, sin hacer nada, pero de pie. Los vamos a reconocer por las fórmulas, ¿no? Como dice aquí, fórmula general para alcanos, alquenos y alquinos, y en este caso hasta cicloalcanos. Recuerden, estos son carbones cíclicos, ¿no? Bien, por ejemplo, dice, la fórmula general es CnH2n más 2. Bien, ¿qué significa N? N significa el número de carbonos que tenga la fórmula. Bien, N significa el número de carbonos que tenga la fórmula. Y nada más, por ejemplo, si te acuerdas, eran 6 carbonos. ¿Recuerdas? Y si no recuerdas, por eso te dije que le tomaras un capturazo. Mira, aquí está, ¿no? 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, ¿no? Y ya, lo que nosotros debemos determinar entonces ahora es la cantidad de hidrógenos para poder determinar cuál es el alcano, alqueno y alquino, ¿vale? Entonces, chécate. Ya tenemos el número de carbonos. Ay, güey. Ya tenemos el número de carbonos, que son 6 carbonos. Entonces, ya nada más es aplicar la fórmula para determinar los hidrógenos de cada cadena. Entonces, la sustituimos, es decir, si son 6 carbonos, 2 por n, que ¿quién era n? Número de carbonos, lo vamos a multiplicar por 6, más 2. Entonces, ¿cuántos hidrógenos vamos a tener? Pues 2 por 6, 12, más 2, 14 hidrógenos. ¿Y cuántos carbonos tenemos? 6. Entonces, ojo, específicamente o estrictamente para nuestro ejercicio, ¿cuántos hidrógenos debe de tener el alcano? 6. ¿Y cuántos carbonos? Perdón, al revés. ¿Cuántos carbonos debe de tener? 6. ¿Y cuántos hidrógenos debe de tener? 14. Estrictamente para nuestro ejercicio, para el ejercicio que pusimos. Entonces, lo único que hacemos es aplicamos la formulita, que de hecho está bien fácil, ¿no? Aplicamos formulita y nos va a dar o nos va a indicar la cantidad de números de hidrógeno. Bien, ahora nos vamos para los alquenos. Recuerda, eran 6 carbonos. Ese no cambia porque era el mismo. Entonces, 6 carbonos, 2 por 6 me da la cantidad de 12 hidrógenos. Entonces, nuestro alqueno debe de tener 12 hidrógenos. Y es más, aquí me quedo con el 14, ¿no? Y por último, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sustituir la fórmula pero ahora para sacar los alquinos. Entonces recuerden, aquí era 6, aquí es 2 por 6 menos 2. Entonces aquí me va a quedar 2 por 6, 12. Menos 2, 10, ¿no? Entonces, debo de tener una cantidad de 10 hidrógenos. 10 hidrógenos, ¿vale? Para nuestro alquino. Esto es más sencillo, es decir, todavía sin utilizar las fórmulas, nosotros podemos identificar cuando es un alcano, es un alqueno o es un alquino. ¿Cómo?
Porque los alcanos son carbones saturados. Ay, güey, saturados. ¿Qué quiere decir que son carbones saturados? Que tienen todos esos enlaces ocupados. Es decir, no han llevado una hibridación como lo ha hecho el alqueno, que tiene un doble enlace, o como el alquino, que tiene un triple enlace. Es decir, el alcano tiene ocupados cada uno de sus enlaces. Entonces, como son carbones saturados, van a ser los que tengan la mayor cantidad de elementos. Siempre los alcanos tienen la mayor cantidad de elementos o el mayor número de elementos. Ejemplo, o ya haciendo un análisis, ya habíamos quedado que teníamos 14 hidrógenos y que teníamos 6 carbonos. Entonces, en total, ¿cuántos elementos me da? 20, 20 elementos. Por ejemplo, en los alquenos, ¿cuántos elementos tengo? 12 y 6, 18 elementos. Y aquí voy a tener solamente 16 elementos en total. Entonces, yo nada más con determinar cuántos elementos hay en total, puedo determinar si es saturado o insaturado. ¿Cuál sería el insaturado? Los alquinos. ¿Por qué el alquino es insaturado? Porque solo tiene un enlace disponible para un hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene un enlace triple que no le permite meter más elementos en esa molécula. Entonces, así de volada, truco y tip. ¿Cuál es el saturado? El alcano. ¿Cómo sé que es el saturado? El que tiene mayor número de elementos. ¿Cuál es el insaturado? El alquino, el que tiene menor número de elementos. Y entonces, en ese sentido, voy a borrar todo, sin aplicar fórmula, sin aplicar ninguna fórmula, yo solamente con observar los compuestos, ¿no? Como ahorita regresé al pizarrón, yo solamente con observar los compuestos puedo determinar si es un alcano, alqueno o alquino. ¿Cómo? Observo y digo, este es el carbono saturado. A fuerza este va a ser mi alcano. Ahora, este tiene 12 hidrógenos, este tiene 10 hidrógenos. Este es mi alqueno insaturado. Bueno, sería mi alquino insaturado. Entonces, el insaturado, ¿cuál va a ser? Mi alquino. Y pues ya, si tú reconoces alcano y alquino, pues los que te sobren, ¿no? Los del medio, van a ser los alquenos. Sin aplicar fórmula. En ningún momento apliqué fórmula, ¿va? En ningún momento apliqué fórmula. Ahora, los cicloalcanos, como son cadenas simples, ¿cuáles son las fórmulas? Estas que están aquí. CnH2n, Cn2n, bueno, más 2, y CnH2n menos 2, ¿vale? Entendiéndose que N es la cantidad de carbonos, ¿vale? Entonces, si quieren, lo vuelvo a poner el ejercicio como lo tenía. Ya sin pasarles el pizarrón, aquí nada más. Recuerdan que yo les dije, ¿no? El ejercicio era, ¿cuál de estos era un alcano? ¿Cuál de esos tres era un alcano, alqueno y alquino respectivamente? Para yo determinarlo, pues tenía que aplicar la fórmula. Y entonces recuerden que aquí me dio 16. Aquí me dio, ahora 16. Me dio 14, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Me dio 14. Aquí me dio 12. Y aquí me había dado 10. ¿10 qué? 10 hidrógenos, hidrógenos, hidrógenos. ¿Por qué el carbono no lo tomo en cuenta? Pues porque el carbono, si ya se dieron cuenta, siempre es 6, 6, 6. Lo único que saco es la cantidad de hidrógenos. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, yo ya determiné entonces que con fórmula, era mi alcano. Con fórmula determiné que este era mi alquino, alquino, alquino. Y con fórmula determiné que este era mi alqueno. Pero yo les dije que sin necesidad de la fórmula, nosotros podíamos reconocer cuál era un alcano, alqueno o alquino. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada más observando. Observen. Recuerden que yo les dije que los alcanos son carbonos saturados. ¿Qué quiere decir que son carbonos saturados? Que tienen un buen de elementos. Ay, güey, se recorrió. Que tienen un buen de elementos, ¿no? Como ustedes ven ahí, que tiene un buen de elementos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí. Tengo en total 20 elementos. Es decir, está saturado. Tengo muchos elementos. El de aquí, el de en medio, es el que tiene menos elementos, tiene 16 elementos, es decir, es el insaturado.
Y este es el que está a la mitad, ¿no? Entonces, el que está saturado, el que tiene mayor cantidad de elementos, siempre va a ser un alcano. Los alcanos son carbones saturados. Por eso, sin fórmula, yo puedo determinar que este es un alcano. Ahora, ¿cuál es el que tiene menor cantidad de elementos? Este. Por eso, entonces, yo determiné que este era mi alquino, sin fórmula, pero ya lo explicamos con fórmula. Y este, pues el que queda en medio va a ser mi alqueno. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Dice, ¿siempre será el menor el alquino? Exacto, siempre, siempre, exacto, así. El saturado siempre va a ser el alcano, siempre. Y el insaturado va a ser el alquino siempre. El que tenga el menor cantidad de elementos, insaturado siempre. Determina, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es un alcano, alqueno, alquino? Es exactamente lo mismo, alcano, alqueno, alquino, ¿no? Por ejemplo, ahora le vamos a poner, ajá, ahora les digo que aquí son carbonos. Carbono, carbono 4, hidrógeno 8, ¿no? Entonces, ya te sabes, la formulita para alcano sería 2NH2N más 2. 2N más 2. Para alqueno sería CnH2N. Y para alquino sería H2N menos 2. Esas serían las fórmulas, ¿no? Pero yo te dije, sin necesidad de fórmula, nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo? Observando, nada más observando. ¿Cuál es el carbono saturado exacto? ¿Cuál es el carbono insaturado? ¿Y cuál es el que queda en medio? Entonces yo observo y digo, este es el carbono saturado. Este va a ser mi alcano, a fuerza. Este es el insaturado. Este va a ser el alquino. Y por ende, este es el alqueno. Bien, vamos a hacerlo con fórmula. Recuerda, esta es la fórmula del alcano, esta es la fórmula del alqueno y esta es la fórmula del alquino. Entonces lo hacemos. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? 4 carbonos, ¿no? Porque es la misma. Ahora, lo único que hago es aplico fórmula. 2 por 4 más 2, pues me da un total de 10 hidrógenos. Entonces, ¿cuál va a ser mi alcano? El que tenga 10 hidrógenos. Listo, ya lo habíamos hecho. Ahora, el alqueno. Aquí sería, pues, 2 por 4, ¿no? 2 por 4, pues, ¿cuánto me da? 8. Entonces, ¿cuántos hidrógenos debe de tener mi alqueno? 8. También ya lo habíamos hecho, sin necesidad de usar la fórmula. Ahora, 2 por 4 menos 2, 2 por 4, 8 menos 2, 6 hidrógenos debe de tener mi alquino. Ya también lo habíamos hecho. Entonces, ya vieron, sin necesidad de fórmula, no necesitan la fórmula, solo necesitan hacer un análisis, nada más, ¿no? Entonces, yo siempre ya ven que aquí les digo, no usen tantas fórmulas, no usen fórmulas, hagan mejor análisis. A fines de examen, pues un análisis te va a servir más a que estés ahí haciendo una fórmula que te vas a tardar un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces me quedó exactamente igual. Con el análisis, ¿no? Alquino, alcano, alqueno, y con la formulita nos quedó exactamente lo mismo. ¿Y entonces?